Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos la tercera parte del programa de paseo por la librería. Y nos hemos ido paseando nada menos que hasta la provincia de Valladolid, en concreto al municipio de Urueña. Municipio que cuenta con un poco menos de 200 habitantes, pero cuenta con 9 librerías. Está claro que se ha ganado a pulso el ser conocida como la Villa del Libro. Nosotros vamos a hablar con Carlos Ramírez, propietario y librero de Libros K, una de esas 9 librerías. Esperamos que os guste la entrevista con él. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días o buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos vosotros. Muchas gracias por esta, digamos, más entrevista, digamos, esta pequeña tertulia en donde vamos a hablar, sobre todo vamos a hablar de librerías, pero ante todo vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de todo ese tipo de aspectos que nos hacen la vida un poquito más agradable, que es en general, como decimos, en particular la literatura y la cultura en general. Y vamos a concretarnos, a meternos un poquito más en tu librería. Libros K, ese nombre, ¿de dónde viene? ¿Qué es esa K tan misteriosa? Bueno, la K tiene una historia detrás, ¿no? Yo en la década de los 80, junto con mi hermano que falleció y con otro compañero, abrimos en Valladolid capital, una tienda de discos que se llamó Discos K. Una tienda que estaba especializada en discos de importación, estaba especializada en todo lo que fue los sellos pequeñitos de lo que luego fue la explosión de la movida madrileña, la movida viguesa, la movida, bueno, todo lo que podíamos denominar como un poco música alternativa. Al abrir la tienda de discos buscamos un nombre que fuera, que tuviera que llevar la palabra disco y que fuera muy fácil de recordar, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos, como se dice ahora, un brainstorming, una tormenta de ideas, y ahí estuvimos apuntando muy sencillamente en un bar, en una servilleta, diversos nombres. Y bueno, yo soy un lector bastante apasionado de Franz Kafka y me pareció que esa K era como muy identificativa. Ese disco K sonaba como muy sonoro, sonaba como muy fácil de recordar, como muy fácil de identificar, y que en una época en la que no había redes sociales, por supuesto, en que todos los contactos se hacían pues directamente o a través. Nosotros, por ejemplo, en aquel entonces enviábamos discos fuera de Valladolid, fuera de España, claro, todavía había que hacerlo a través de catálogos que enviábamos, de catálogos muy simples, una octavilla en la que poníamos nuestras novedades y lo enviábamos a diferentes lugares del país y a diferentes lugares de otros países europeos. Hablamos de que entonces España no había entrado ni en la Unión Europea, o sea, era todo una época muy diferente a la que vemos ahora, ¿no? Y la verdad es que Discos K quedó como algo que de hecho todavía se recuerda en Valladolid, y de hecho a mí personalmente, como anécdota, hay mucha gente de aquella época que todavía me llama Carlos K. Oportunidad de ir a Urueña, y con mi mujer pensamos en un nombre para la librería. Ella pensó varios y yo la pedí un favor. Digo, ¿no te importará que la librería evoque un poco lo que fue la tienda de discos en su momento? Que la verdad fue una tienda que es recordada y que era famosa a nivel nacional, y consensuamos, y al final pues no se podía llamar de otra manera. Hereda un poco pues lo que fue el Disco Ska en su momento, trasladado al contexto actual, trasladado a la Villa del Libro de Urueña, en donde lo primordial que tenemos en la tienda, evidentemente, son libros, pero en el que no faltan los discos de vinilo también, porque era una de las apuestas diferentes que llevamos a la magnífica Villa del Libro de Urueña. Y de ahí viene un poco la pasión por Franz Kafka, que bueno, a mí me lo hicieron leer en el colegio con 12 años y desde entonces pues me interesó muchísimo. Y luego pues un poco el buscar un nombre que sea fácil de recordar, fácil de identificar, que no te complique mucho mentalmente, ¿no? Es muy fácil recordar Libros K o Discos K, es como muy sencillo, ¿no? Entonces me parece que en los nombres comerciales también hay que buscar mucho eso, la sencillez, que sea muy fácil. Ahora es muy fácil de buscar, por ejemplo,
en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, pues pones Libros K y enseguida salta. Y esa es un poco la historia la peculiar historia de esa K, que como muy bien me decías, me lo han preguntado muchas veces y bueno, pues no tiene, digamos, mucha más historia que un poco el gusto por Franz K, al que aprovecho para recomendar a todos los oyentes de este programa, y luego pues el buscar un nombre sencillo, sonoro y que sea fácil de recordar y retener en la memoria. Y ahora, cuando has nombrado Urueña y tal, ¿tú sabrías decirnos cuál es el milagro de Urueña, ¿no? Un municipio tan pequeñito y con 9 librerías, ¿no? Creo que sois. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ahí han pasado, Andrés, muchas cosas. Urueña es un municipio que está situado, habría que hacer un poco de historia, incluso de historia antigua, ¿no? Urueña está situado en un territorio que fue frontera entre los antiguos reinos de León y de Castilla. De hecho, durante un tiempo pertenecía al reino de León, durante un tiempo pertenecía al reino de Castilla. Incido en esto porque de ahí que esté fortificada y conserve su muralla, porque tiene una altitud también aproximada, si no recuerdo mal, de unos 830 metros, es decir, permite distinguir en lontananza, que en aquellas épocas medievales era tan importante, ¿no? De ahí surge que lo primero fuera una villa fortificada, como soy, porque se mantiene como villa amurallada debido a estos conflictos de estar entre medias de dos territorios que durante varios siglos estuvieron ahí en un conflicto casi si es permanente y que alguna reminiscencia todavía queda, ¿eh? Todavía queda aquello de León y Castilla, todavía queda alguna reminiscencia por ahí, ¿no? Pero sin entrar en esa polémica, eso es el primer sentido que tiene Urueña como ciudad medieval. Luego está situada en el límite de la provincia de Valladolid en dirección hacia León o hacia Zamora, porque justo está en la raya de esas tres provincias, dirección Benavente. Aprovecho ya para dar publicidad, todos los madrileños cuando van dirección Benavente, pues van a pasar por Urueña, cuando van hacia Coruña, además van a ver un cartel identificativo. Entonces, allí se asentó en principio pues una institución como es don Joaquín Díaz, que bueno, Joaquín Díaz es una institución en el ámbito de lo que es toda la etnografía musical, lo que es la historia. Bueno, le llamamos Joaquín Díaz, deberíamos decir don Joaquín Díaz, además de una persona amable, que tiene una cultura impresionante y que todos los que visiten Urueña vale la pena que vayan a visitar su museo, porque es el museo de la música etnográfica y del folk en España. Y entonces yo creo que vale mucho la pena la visita, ¿no? Y el que se afincara allí, Joaquín Díaz, pues ya le dio ese aureola al pueblo de pueblo cultural, por decirlo de alguna manera. Tras de él se fueron asentando otros proyectos, como fue Luis Delgado, con un museo de la música, un museo muy interesante. Luis Delgado es un músico profesional, sobre todo del ámbito del jazz, la fusión. Ya hablamos desde pioneros en España en los años 60, estaría al nivel de lo que fueron grupos como, por ejemplo, los Pequeñiques, para que todo el mundo pueda hacerse una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Luis Delgado se asienta allí con un pequeño museo, pero precioso, y además que te hace un repaso de toda la cultura musical en el mundo, todo tipo de instrumentos, en un espacio pequeño, pero todo súper bien explicado y muy diáfano y muy claro para que todo el mundo lo entienda bien. Y seguidamente, esto todo va en un proceso de tiempo, hablamos de 4 o 5 años, se instala la primera librería. Un librero que procedía de la Comunidad Autónoma de Madrid y que estaba un poco cansado del estrés de las grandes urbes y un poco pues por este reflejo que decimos que estaba allí ya Joaquín Díaz y Luis Delgado, pues abre la primera librería en Urueña. Entonces Urueña todavía no era Villa del Libro ni había avisos de que lo fuera, ¿no? Esta librería se llama Alcaraván, está regentada por un librero que es un libro abierto también para todos los que acudan a Urueña, que se llama Jesús. Y durante un tiempo pues fueron estos tres un poco los referentes que había en la provincia, en Urueña, referentes culturales, que no eran poco para un pueblo de 180 habitantes o 190 habitantes. Imaginemos, ¿no?, lo que suponía ya eso, ¿no?
alguien de Diputación Provincial de Valladolid, hará pues, más o menos 2 décadas, visitó un día en unas vacaciones el Reino Unido. Y entre ese paseo por el Reino Unido, pues visitó Gales, y en Gales alguien le habló de que había una villa del libro y bueno, pues se interesó por este tema, que de hecho la que se abrió en Gales es la primera villa del libro que se abre a nivel mundial. Entonces se interesó por este tema y lo planteó en Diputación, ¿no? Entonces se pusieron en contacto pues, con varios gestores culturales, entre ellos, como te decía, Joaquín Díaz, bueno, varias personas que formaban parte ya del entramado cultural de la Diputación de Valladolid, y se decidió llevar esta iniciativa tras varias conversaciones. Estoy acortando muchísimo el proceso, ¿no? de cómo fue el surgir Urueña. Se llevó esta iniciativa a Urueña, por un lado, pensando que era ya una población, una villa, que tenía un cierto raigambre cultural, por lo que hemos comentado anteriormente. Luego, que estaba en una zona que cada vez se estaba despoblando más y ya estábamos empezando a hablar de todo lo que ahora está tan en boga, de la España vaciada, que yo más que vaciada siempre digo que es la España olvidada, pero bueno, pues estaba ya toda esta temática en boga y se decidió que se instalara allí. Y así es como surge, porque muchas veces cuando entran clientes en la tienda te dicen, es que aquí ha habido algún gran escritor, ha habido, pues concretamente que yo sepa, no hay un referente que digas, es que aquí en Urueña nació o tuvo su casa, o Miguel Delibes estuvo una temporada. No hay ese referente. Va surgiendo un poco en el aspecto de que comienza, como te digo, con el Museo Etnográfico de Joaquín Díaz, continúa con otros proyectos culturales, se está la primera librería, y luego casualmente alguien que tenía un cargo importante en Cultura de Diputación visita Gales y oye hablar de este proyecto y lo traslada, y como ya en Urueña había ese sustrato cultural, pues se decide que se instale allí, ¿no? En principio se instalan, como tú decías, creo que en un inicio fueron 11 librerías, algunos han jubilado, entonces en este momento quedan 9 librerías, y se trata de que cada librería ofrezca algo diferente al visitante, ¿no? En la actualidad somos 9 librerías y más o menos cada una está especializada en una temática. El referente siempre va a ser Alcaraván, porque fue la primera librería que se abrió y que quedará para los anales de la historia. Y así nos podemos encontrar con librerías especializadas, por ejemplo, en viajes, librerías especializadas en cine, pero quiero decir que, por ejemplo, la especializada en cine es un referente a nivel nacional en cuanto a todo lo que ofrece en el ámbito del séptimo arte, ¿no? Librerías especializadas en ediciones antiguas, una librería que más que librería la podríamos definir como taller de caligrafía clásica, que también, aparte de vender objetos relacionados con la caligrafía, pues también nos enseña a escribir y hace talleres. Incluso cuando entran los niños, pues de una manera muy somera y muy sencilla, pueden escribir ahí alguna palabra como se escribía antiguamente los calígrafos, ¿no? Y creo que no me olvido así ninguna librería referente. Las temáticas más o menos que se tocan son las que hemos comentado. Y luego, bueno, pues nosotros podemos que ir a fuimos la la última tuya. incorporación, ¿Nos puedes hacer efectivamente, una explicación así para que nos hagamos una imagen mental de tu librería? de Libros K. Mira, Libros K se instala en Urueña porque nosotros, al margen de la librería, organizamos eventos culturales. Entonces, con la dirección de la Villa del Libro y con el Ayuntamiento de Urueña y con la Diputación de Valladolid, hemos realizado varios eventos en Urueña, y entonces siempre nos decían desde la dirección de la Villa, es que aquí falta lo que vosotros hacéis, como una feria del disco, un salón del cómic, un congreso del cómic, una feria de coleccionismo. Falta un establecimiento de estas características para que venga a completar un poco la magnífica oferta que ya tiene de por sí Urueña. Y bueno, de estas cosas, Andrés, que se van hablando, que te las dicen una vez, otra vez, ya queda una librería libre por un traslado o por una jubilación. Creo que fue por un traslado, en este caso, que se fue a otra librería más grande, y ya nos dicen, esta es la oportunidad, aquí tenéis ya la librería a vuestra disposición para que os asentéis en la Villa del Libro. La verdad que lo pensamos, miramos los pros y los contras,
porque nosotros por el trabajo de los eventos pues ya te ocupan mucho tiempo y el sumar es una librería, pues es más trabajo aún. Sí. Pero bueno, al final tomamos la decisión de ponerla en marcha y nuestra librería, pues te diría que es como un pequeño museo, porque tú cuando entras te encuentras, bueno, para todos los apasionados de lo que es el noveno arte, el cómic, la novela gráfica en todas sus expresiones, desde el tebeo antiguo, que yo le sigo llamando tebeo, aquellos que llamamos de pequeños, pues vas a entrar en la librería y te vas a encontrar con Mortadelo y Filemón, te vas a encontrar con Zipizape, con el Botón Sacarino, pero indudablemente te vas a encontrar con los grandes maestros del cómic americano, los grandes maestros del cómic europeo, maestros y maestras, perdón. Y te vas a encontrar también con todo lo que es el apartado de, digamos, cómic japonés, cómic coreano, que también le tenemos muy presente en la librería. Junto a eso, pues una sección de merchandising relacionada con el cómic también. Y luego, claro, por aquella reminiscencia y por aquella pasión que yo tengo por la música y por los vinilos, pues te vas a poder encontrar con yo creo, una muy digna sección de LPs, de los long plays que decíamos antiguamente, Sí. una muy digna sección de CDs, también camisetas musicales, también merchandising musical y luego otros objetos de coleccionismo. Y también, por supuesto, en nuestra librería puedes encontrar las últimas novedades bibliográficas, que no las descuidamos, lo que llamaríamos los bestsellers, lo que más se vende. Te vas a encontrar con Miguel Delibes, que siempre es un fijo en la librería, Vallisoletano de siempre, pro. claro, y siempre es un fijo que hay que tener. Te vas a encontrar con clásicos de la literatura, como puede ser, por decir otro vallisoletano, José Zorrilla. No van a faltar ediciones especiales del Quijote y no van a faltar tampoco pues ediciones un poco especiales de libros de temática muy diferente, ¿no? Y luego una pequeña sección también de segunda mano, porque, bueno, siempre hay mucha gente que rebusca entre aquellos libros, ediciones originales, y bueno, que algunos, claro, hay ediciones que son muy caras porque son ediciones especiales, pero hay otros libros que están al alcance de cualquier bolsillo y que a la gente le gusta rebuscar entre esos libros, ¿no? Y lo primero que te vas a encontrar cuando entras en la librería es a Michael Jackson. Eso es lo primero. O sea, el primer saludo que te va a hacer va a ser Michael Jackson porque según entras es la primera imagen que ves. De hecho, a los niños les llama mucho la atención. Y bueno, es una escultura hecha a tamaño natural por Juan Villaherrero, que es un escultor vallisoletano que recientemente ha abierto un museo de Star Wars en otra población pequeñita de Valladolid, y que para que todos tengan referencia de quién es nuestro amigo Juan Villa, él ha hecho todo lo de Cuarto Milenio, todas esas figuras que salen en Cuarto Milenio, cuando tratan alguna temática que no saben muy bien cómo representar, él es el encargado de hacer, es decir, es un artista y un orgullo para Valladolid. Y luego también te vas a encontrar con algunos Playmobil XL, que a los niños les encantan cuando entran, y una sección de Playmobil, pues yo creo que bastante curiosa, interesante, y que es otra de las facetas de la librería. Por eso te decía, Andrés, que nuestra librería es muy pequeñita, pero es un pequeño museo, ¿no? De hecho, mucha gente nos lo dice que le gusta mucho. Es una librería muy pensada para todas aquellas personas que tienen aficiones. O sea, como tengas cualquier afición, nuestra librería es peligrosa, porque Es es la difícil casa. irte sin llevarte nada. Yo, uno de los miembros de aquí del podcast, Diego, estuvo allí hace unos meses. Yo creo que antes de... No se identificó. Sí, 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 no. Y estuve allí hace unos meses y tal, y sí que le encantó, porque le encanta el tema cómic y tal. Y sí que cuando comenté con él, digo, pues voy a hablar con Carlos de Libros. Ah, yo estuve, me encantó, me encantó. Y pues nada, me toca a mí ahora. Muchas gracias. Y La verdad luego, es que intentamos hacer... investigando lo que hacéis por detrás y tal, un poco, he visto una exposición de Playmobil. Esto, Playmobil literario, ¿cómo es? Bueno, esto ya es una labor de Mónica Martínez, que es mi mujer. Mónica Martínez es una artista hispano-colombiana y entre las diferentes exposiciones que realiza unas exposiciones de Playmobil de diversidad temática. Pues ha expuesto, por ejemplo, para los oyentes de Madrid, pues ha expuesto en el Museo del Romanticismo de Madrid una exposición de lo que fue el romanticismo.
con guiños, pues, por supuesto, a José Zorrilla, claro, hombre, que somos de Valladolid, pero a Mariano José de Larra, Espronceda, otros escritores del romanticismo. Ha expuesto, por ejemplo, también, así por decirte cosas que puedan identificar muy fácilmente los oyentes, en Ávila, una exposición sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, que bueno, los niños estaban encantados cuando la veía. Habitualmente realiza distintos belenes de Playmobil en distintas poblaciones de España. Y bueno, esto surgió en Valladolid, en la Casa Museo de Zorrilla, a través de la directora. Nos propuso un día, ¿por qué no hacemos en una sala anexa que se llama la Casa Revilla, que es una sala ya bastante más grande, ¿por qué no hacemos, Mónica, una exposición de Playmobil de literatura, en la que intentemos acercar a los niños de forma sencilla, didáctica, pues algunos de los clásicos de la literatura en Playmobil? La verdad es que tuvo un éxito tremendo y pues luego se ha trasladado a Urueña, que nos ha hecho muchísima ilusión, porque claro, en la Villa del Libro, que tú llegues al Centro ELEA, que es el centro donde se hacen las exposiciones, donde se hacen las presentaciones bibliográficas, donde se hacen los congresos, donde se hace todo el fomento de la lectura. Centro ELEA Miguel Delibes, por supuesto, que lleva su nombre también, ¿no? Entonces, que en el Centro ELEA pues, haya estado expuesta esta muestra de clásicos de la literatura en Playmobil, en donde puedes ver desde a Gulliver en Lilliput, puedes ver Harry Potter, puedes ver el Quijote, por supuesto, el Lazarillo de Tormes, Don Juan Tenorio, el Príncipe destronado de Delibes, y bueno, la última adquisición que cambió en relación a donde ha estado exhibida otras veces, y por aquello de hacer un guiño al noveno arte, pues te vas a encontrar con el poblado de Asterix y Obelix, perfectamente representado, y que ha gustado muchísimo, pues, y nos hizo mucha ilusión en poner esa escena, ya que nuestra librería está especializada en el noveno arte, pues que hubiera una escena en la que se reivindique que el cómic es un libro, porque muchas veces sabes que con el cómic ha costado mucho entender que es literatura gráfica. Sí. De ahí que se le llevara al nombre de novela gráfica, porque es que costaba mucho entender, nos quedamos con el aspecto de tebeo lúdico, sí, cuando luego las revistas satíricas desde hace muchos años eran quizá la mejor sátira que se hacía de los gobiernos, la mejor crítica que se hacía o las tiras mismas de los periódicos. Muchas veces era la mayor crítica, mucha más que la que se hacía en el interior del periódico a través de artículos de opinión. La tira, cuando estaba muy bien hecha, era la mejor crítica que se hacía de cualquier situación social, ¿no? Entonces, hemos querido reivindicar también con esta escena de Asterix y Obelix el cómic como libro gráfico, como libro en el que sí, lees, pero a la vez ves, como decían los antiguos, ves lo santo. Y qué dibujos más impresionantes a veces de los grandes maestros del noveno arte, ¿no? Que en Valladolid también tenemos buenos referentes, y en Castilla y León de este ámbito, ¿no? Me quiero acordar, por ejemplo, de don Jesús Redondo, que es un señor que ha hecho más de 6.000 páginas de cómics. Es un señor ya que ha pasado los 80 años, pero que todavía sigue dibujando. Y entre sus muchos personajes, pues durante una época fue el dibujante del Capitán Trueno, ¿no? Pero también tenemos pues, grandes representantes como Enrique Corominas, David Aja, que ha sido premio Eisner, tenemos Raúl Allen, tenemos grandes representantes del cómic y la novela gráfica en Valladolid, lo cual, y en Castilla y León, lo cual nos enorgullece. Pues me vas a tener que pasar una foto de esa exposición de Asterix y Obelix, porque yo soy, vamos, sale uno nuevo y ahí estoy, y los tengo todos. O sea que pues, me imagino ese con ello. Redondito en plan Playmobil tiene que ser total. Sí, sí, además está muy bien representada la aldea. Lo que pasa que, bueno, las vitrinas en donde lo hemos representado no son muy grandes, son varias vitrinas, pero de un tamaño, pues esta en concreto es de 1 por 1, si no recuerdo mal, de 1 metro por 1 metro. Entonces, ocupa tanto la aldea que luego lo que es el sitio que les tenían los romanos lo hemos tenido que representar muy someramente. No hemos podido rodear toda la aldea porque no nos cabía. Hemos hecho así como unos guiños, pues un romano aquí y otro romano aquí, más o menos haciendo entender que tenían sitiada toda la aldea y que ellos eran
el oasis que tenía en la Galia, ¿no? La Galia. Y la verdad que ha quedado muy bonita y por supuesto Andrés cuenta con ella, que te pasaré no solo foto de la escena de Asterix y Obelix, sino de las demás escenas, que creo también, mira, se me olvidaba, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba, que también está representada. Me parece que ha quedado magníficamente lo difícil que es representar esa obra y cómo con 7 señoras que representan a las hijas de Bernarda Alba y un señor, aquel que las vino a encordiar un poco, pues cómo se puede representar tan fácilmente y hacerle entender a los niños luego con un texto muy, muy sencillo lo que significó esa obra y la importancia que tiene esa obra en la literatura española y universal, claro está. Y luego una pregunta. En tu librería, ¿qué libro no puede faltar? O sea, ese libro que cuando llega alguien y te pregunta, ¿qué me recomiendas? Casi siempre vas a ese libro porque es como el libro comodín, el que no te falla. Bueno, mira, me es muy difícil quedarme con una, ¿no? Bueno, Desde luego, vale, no Miguel pasa Delibes nada. siempre. Miguel Delibes siempre, ¿no? Voy a incidir un poco, fíjate, más por autores. Frank Kafka, como te decía, claro, yo en mi librería tengo que tener cosas de Kafka porque no se vende tan fácilmente como Miguel Delibes, obviamente, porque Miguel Delibes todo el mundo pues, quiere llevarse como recuerdo un libro de Miguel Delibes. Además, hay ediciones que son muy económicas. Y luego, fíjate, hay un libro que no hace falta recomendarle, pero que en cuanto les pones, se vende, que es El Principito. Que también está representada en las escenas de clásicos de la literatura en Playmobil, por cierto. Pues ese libro, El Principito, tú en cuanto le pones, o sea, nadie te pregunta por él. Ahora ha coincidido que ha habido una temporada que hemos estado como 20 días o así, que no nos quedaba ninguna edición del Principito y nadie te pregunta por él. Pero nos han vuelto a entrar y el próximo día que hagamos la librería estoy seguro que cuando pongamos, nos han entrado otras 4 ediciones diferentes, hemos repuesto, la gente lo coge directamente. O sea, es ese libro que nadie te va a preguntar por él, pero que es imprescindible que esté en la librería, porque lo coge desde una señora o un señor que ya casi octogenario hasta un niño de 8 o 9 años, porque es ese libro que todo el mundo nos pertenece a todos, ¿no? Y luego yo ya como recomendación ya mía particular, ¿no? Pues hombre, siempre algún libro musical. Siempre, claro, yo libros sobre Bruce Springsteen, por ejemplo, pues siempre tengo en la tienda. Bruce Springsteen es uno de mis autores favoritos y de mis músicos favoritos. Tenemos libros musicales de prácticamente de todos los grandes, de la historia del pop rock, del heavy metal. Entonces, bueno, ese tipo de libros a mí me gusta mucho venderles, incluso uno que modestamente escribí yo sobre la historia musical de Valladolid y de Castilla y León, que siempre, pues mucha gente se acerca a la librería y dice, ay, Carlos, me voy a llevar tu libro, pero me lo tienes que firmar. Digo, hombre, claro, eso está hecho, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de libros ¿Cómo pues se también me llama? gusta Dínoslo, mucho. oye. ¿Perdona, Andrés? ¿Cómo se llama el libro? Dinos, a ver. El libro salió en 2007. Es un libro así, que acompaña 2 CDs y el libro se llama ¿Dónde estabas tú? Historia musical pop rock de Valladolid y Castilla y León 1975-2009. Y abarca un poco desde los inicios en los años 60, de una manera muy somera, nos adentramos luego en los años 70 y lo que más abarca lo que yo viví personalmente con la tienda de discos, que fue toda la explosión, lo que hablábamos, de la movida que también la hubo en Valladolid y también la hubo en Castilla y León, y que eso lo viví de primera mano, porque claro, cualquier grupo que editaba algo, aquellas maquetas que se hacían en cassette, aquellos primeros singles que editaron, iban a la tienda y directamente te lo ofrecían, ¿no? Y para que lo tuvieras allí. Entonces, bueno, es una historia que casi cuento un poco parte de mi vida, ¿no? Pues también hablamos un poco de cómo eran los bares musicales, de cómo era la vida social, del cambio que se dio a nivel de manera de vestir de la gente, a nivel de manera de comportarse. Fíjate, aprovecho para decirlo, yo que lo viví eso en la edad pues apropiada que tenía en los años 80, yo tenía 17, 18 años
en el año 82, 83, 18, 19. Creo que fuimos una generación muy privilegiada. Vimos cosas que no se han vuelto a vivir en España. Claro, salíamos de una dictadura, todo era ansias de libertad, de cambio, y claro, eso cuando lo vives con esa edad, lo vives de una manera muy distinta que si te pilla con otra edad, ¿no? Y Yo más ahora veo intensidad. como... Digo, con más intensidad. Claro, claro, y además que fueron unos cambios vertiginosos en poco tiempo. Yo, fíjate, para que te hagas idea y los oyentes se hagan idea de cómo fue este cambio, yo recuerdo ver a Radio Futura en Valladolid, fíjate, Auserón, lo que luego fue Radio Futura, ¿no? Pues yo recuerdo ver a Radio Futura en Valladolid y éramos en una sala 40 personas. A los 2 años vinieron a Valladolid y llenaron la Plaza Mayor, porque hubo una apuesta desde las instituciones, porque todo este tipo de cultura saliera a la calle, ¿no? Porque todo este tipo de cultura se hiciera mayoritario. Recuerdo un concierto, creo que fue en el año 84-85, en Madrid, en unas fiestas de San Isidro, de los Smiths, 1 millón de personas, viendo que lo trajo el profesor, como decían, don Tierno, ¿no? Que en paz descanse, pues trajo ese concierto a Madrid y estábamos 1 millón de personas y no hubo el más mínimo incidente. O sea, todo era un ambiente como de mucha, de querer compartir, de querer disfrutar, de querer salir, de querer vivir en el fondo, ¿no? Y todo eso se trasladaba un poco a cómo era el comportamiento tan social de la época. Y la verdad que en eso siempre lo digo, y el libro, que es a lo que voy, pues el libro refleja un poco todas estas vivencias, ¿no? Y la verdad que creo que en eso los que teníamos en los 80 entre 18 y 25 o 30 años, creo que tuvimos mucha suerte porque fuimos una generación muy, muy privilegiada. Luego algunos, bueno, tuvieron la desgracia de caer en cosas como la droga, bueno, eso ya fueron otros factores que también estaban ahí y que tampoco hay que olvidarles, pero bueno, que eso eran como se suele decir, en una situación que era eminentemente positiva, pues siempre hay aspectos negativos, indudablemente. Bueno, pues ya solo queda decir a los oyentes que, oye, si pasan por Valladolid, tal, o Camino Benavente o tal, que se paren un momento por Urueña, que se den una vuelta por las librerías, por Libros K, y te haga una visita porque yo creo que merece la pena. Intentaremos a lo mejor poner alguna imagen, en este caso en el podcast, cuando lo colgamos en YouTube, que ponemos el vídeo, pues poner imágenes de la librería o de alguna imagen de la exposición de Playmobil para que la gente vea una muestra y que se anime a acercarse. Y ya pues terminamos. Carlos, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Tapadura y por habernos abierto la puerta de tu librería y para conocerla un poquito más y acercarnos a esa villa del libro de Urueña y en concreto a Libros K. Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por vuestro programa. Y claro, se dice que Urueña está en plena 6, o sea, que está en Madrid, en realidad, ¿no? Que es en la gran arteria que une Madrid con Coruña, que Urueña está en la 6, o sea, que a todos los madrileños, a todos los gallegos, fundamentalmente les pilla muy cerca porque les pilla de paso. Y es verdad que yo creo que sí que es una parada obligada porque lo que decía al principio del programa, primero por el pueblo en sí, que es una villa medieval muy bien conservada, totalmente amurallada, después por esa oferta cultural tan importante que ofrece y, ¿por qué no?, esa oferta gastronómica que también es importante, no solo en Urueña, sino en la zona, y luego, bueno, pues esa visita a las librerías, que además esa visita que vaya la gente con ganas de que le informemos, llevarse ese libro de recuerdo de Urueña o ese cómico, ese disco en el caso nuestro, y hombre, ya humildemente, pues si quieren hacer visita especialmente también a Libros K, pues se lo agradeceremos muchísimo. Y se me olvidaba, para los más pequeños también hay un museo del cuento que lo lleva una gran artista como es Rosana Largo y que también es, para los que van con niños, también es una visita yo creo muy interesante, es un museo pequeñito, pero como digo, lo ha hecho una artista reconocida ya a nivel internacional, que hace poco ha abierto otro museo en Paredes de Nava, en la provincia de Palencia, cerquita de Valladolid, y es otro de los alicientes para visitar Urueña. Así que
ahí les esperaremos con los brazos abiertos. A partir de esta época ya con un poco de frío, todo hay que decirlo, porque Urueña tiene un clima duro en ese sentido, o sea, que vayan bien abrigados, porque a partir de esta época ya empieza a hacer un poco de frío. Eso sí, en verano, por las noches da gusto estar, porque casi siempre refresca en Urueña. Estupendo. Pues nada, nos lo apuntamos, una parada y fonda. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias y, como os decía, enhorabuena por vuestro programa Tapadura. Muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista y hayáis hecho ganas para ir a visitar Urueña, un pueblo que os aseguro merece la pena una visita y, sobre todo, pasaros por Libros K y saludar a Carlos de nuestra parte. Y por último, dar las gracias tanto a Carlos como a Paco por facilitar el poder realizar esta entrevista. Como siempre, nos despedimos con una frase, en este caso de Víctor Hugo. Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una chispa. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.